Saludos para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del derecho comercial con énfasis en los títulos valores, integrando el contrato de cambio trayecticio. El comercio en la Edad Antigua. Si bien es cierto que el derecho mercantil tiene por objeto regular las relaciones comerciales, el comercio y el derecho mercantil no surgieron simultáneamente. Las sociedades se organizaron de tal forma que pudieron satisfacer sus necesidades básicas, y así fue posible que los bienes y servicios producidos por una sociedad fueran intercambiados con otra. Este suceso fue el resultado de la división del trabajo, pues cada individuo y sociedad pudo especializarse en la producción de determinados bienes, los cuales serían intercambiados posteriormente por otros no producidos por el individuo o al interior de una sociedad. En principio, el intercambio tenía por objeto el consumo, pero con el paso del tiempo, el trueque se hizo más complejo, de tal forma que el intercambio ya no solo tenía por objeto satisfacer una necesidad básica de alimento o vestido, sino que además se podía realizar con el propósito de obtener una ganancia. En ese momento en el que se hizo necesaria una unidad común de intercambio, se dio el resultado de la moneda. La introducción de esta moneda en el comercio revolucionó la forma y el volumen de las transacciones comerciales, lo cual favoreció el desarrollo de las sociedades antiguas. Durante la Edad Antigua, aun en aquellos casos en los que el comercio alcanzó un desarrollo importante, la actividad comercial no fue regulada por las normas especializadas. Las actividades comerciales estuvieron reguladas por las mismas normas que regían a todos los contratos. Por esta razón, el derecho mercantil, tal como lo entendemos actualmente, no existió durante la Edad Antigua, pues ninguna sociedad desarrolló un conjunto de normas sistematizadas con el propósito exclusivo de regular a las relaciones comerciales, tal como lo sucede en la actualidad. El hechazón por avería era un instrumento jurídico el cual consistía en repartir entre todas aquellas personas que tenían un interés en una embarcación que había sufrido un percance la pérdida sufrida por los propietarios de las mercancías que habían sido arrojadas al mar para salvarlos. Esta repartición se hacía en proporción a su interés. Mientras que el préstamo a la gruesa también era un mecanismo jurídico, pero era para hacer frente a los riesgos que comúnmente se corrían en el comercio marítimo. El préstamo a la gruesa consistía en un contrato por el cual las partes se obligaban a entregar una suma de dinero a otra, donde esta última se obligaba a devolver el principal más intereses al finalizar el viaje, solo si su regreso era exitoso. La acción institutoria era una acción en contra de los actos del administrador que actuaba en nombre del propietario de un negocio, mientras que la acción exercitoria era una acción en contra de los actos del capitán que actuaba en nombre del propietario del barco. Nacimiento del derecho mercantil en la Edad Media. La caída del Imperio Romano marca el inicio de la Edad Media. Esta época se caracterizó por la confusión, la inseguridad y la violencia. El territorio europeo quedó fragmentado como consecuencia de las constantes invasiones de los bárbaros. El feudalismo surgió como una alternativa. El feudalismo nació como un sistema político en el que el señor feudal garantizaba la seguridad de los siervos al interior del feudo, pues los monarcas eran incapaces de proteger a sus propios súbditos. El feudalismo también implicó una forma de organización social dividida en la nobleza, el clero y el pueblo llano. Asimismo, el feudalismo se constituyó como un sistema económico caracterizado por la producción del autoconsumo. El comercio en este periodo se convirtió en una actividad pujante que rebasó al derecho romano. El derecho romano era formalista y regulaba actos aislados, y por esta razón fue insuficiente para dar solución a los problemas que surgieron en el comercio medieval, pues la actividad comercial alcanzó tal desarrollo que en un mismo día se realizaban múltiples operaciones entre personas provenientes de distintos lugares. Debido a la falta de marco jurídico adecuado para resolver los conflictos derivados del ejercicio comercial, los comerciantes medievales se organizaron en gremios de acuerdo a su industria. Evolución del derecho mercantil. En la Edad Moderna surgió el Renacimiento y la influencia de la Ilustración en el derecho mercantil. Para el Renacimiento se consolidó el Estado-nación. Los estatutos fueron reemplazados por leyes expedidas por los soberanos, pues estos eran quienes tenían la facultad exclusiva de expedir leyes. El surgimiento del Estado-nación significó la centralización del poder en el soberano, es decir, en el monarca, y como consecuencia el soberano era quien estaba legitimado para crear normas válidas. Mientras que en la Ilustración se dio como un movimiento del pensamiento que fue el resultado de la revolución científica de la época, dando aumento al poder del Estado
y el ascenso de la burguesía como clase social. La Ilustración propuso a la razón como el valor supremo y la base del conocimiento. La tradición y la religión perdieron la legitimidad como fuente del conocimiento y eje de la realidad social. En la edad contemporánea se dio la revolución industrial, que implicó la sofisticación en la producción e intercambio de bienes y servicios, con el fin de facilitar la regulación del comercio. Por ello se propuso la unificación del derecho privado, es decir, el derecho civil y el derecho comercial. Mientras en el siglo XX, para esta época se consolidaron el capitalismo y el comunismo. Historia de los títulos valores. Los títulos valores surgen al mismo tiempo que el derecho mercantil en la Baja Edad Media, con motivo del desarrollo de las actividades comerciales de los mercaderes. Estas fueron normas pactadas por los propios mercaderes para dar respuesta a las necesidades colectivas. El motivo de su creación fue el interés de los mercaderes para aplicar normas rápidas, flexibles y ejecutivas, es decir, que garanticen de una forma más rápida el cobro de sus créditos. Así, de forma simultánea a la aparición del derecho mercantil, surgen los títulos valores con denominación títulos de crédito, término actualmente en desuso. Dentro de la categoría de títulos valores se incluyen documentos muy variados, con características muy dispersas, aunque tienen en común que en todos ellos existe un emisor, quien es quien pone en circulación el título valor, que éste se compromete a efectuar una determinada prestación en favor del que resulte ser legítimo tenedor. Contrato de cambio trayecticio. Este contrato nace en virtud de un contrato celebrado entre comerciantes y por virtud del cual se expedía un documento literae dirigido al cambista para que pagase al portador la suma de dinero allí consignada. El portador se dirigía a la feria de su elección, reclamaba el dinero y compraba sus productos. Luego, el documento que se expedía con la mención a quien iba a recibir el pago se incorporó a la cláusula a la orden, persona designada a cobrar. Este primer vestigio se conoce como pagaré y letra de cambio. Títulos valores en el tiempo. En la Edad Media se hizo necesario cambiar las formas de circulación física de los bienes por unas más ágiles, amparadas en la utilización de ciertos documentos, hoy día llamados títulos valores. Para la época medieval, urgía desplazar dinero o especies monetarias de un sitio a otro. Fue entonces cuando aparecieron los cambistas, entregar dinero a cambio de un documento que el acreedor llevaba a otro sitio con el fin de devolver el dinero. En el siglo XIII, el pagaré cambiario no desaparece, pero se convierte en la letra de cambio, ya que la promesa de pago del cambista contenida en la cláusula de cambio trayecticio pasa a ser un mandato de pago. En el siglo XVII se incluye la cláusula a la orden en la letra de cambio, haciendo que ésta pierda su carácter de meramente nominativo para abrirse a la circulación mediante endoso.